Imagínate, yo teniendo dos valores, yo puedo hallar lo demás, ¿no? Teniendo un ángulo y un lado, cualquiera de tres ángulos, yo puedo hallar los demás valores. Entonces, siempre cuando ustedes escuchen en un problema que dice el ángulo de elevación es tanto, ese ángulo es el que se forma, bueno, entre el elemento que está, en este caso, en el aire y el suelo, ¿no? Siempre va a ser este ángulo de aquí. Siempre va a ser este de aquí, ¿sí? Entonces yo con ese ángulo y el dato que me dieron de los 50 metros, yo encontré, yo sé que este aquí es 37, ¿no? 37, el otro es 90, y este de aquí salía 30, ¿verdad? Sí. Ya, 30. Sí, 30. He encontrado dos lados y tengo dos ángulos. Ahora, para que ustedes practiquen, quiero que encuentren lo que falta, ¿no? Quiero que encuentren Adyacente. este de aquí y este ángulo, ¿sí? Encuentren el ángulo y este lado de aquí, que forma el suelo, ¿no? Y me va indicando, ¿sabe que el ángulo es tanto y el valor tiene tanto de longitud, ¿no? Ustedes pueden ver la forma, aplican todas las funciones, ustedes deciden cuál van a aplicar. ¿Entendieron? Hagan eso y cualquier pregunta que tengan me indican, ¿no? Ahí ya encontré el ángulo, que creo que es lo más fácil de encontrar. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto es el ángulo? Y la adyacente ahí, ¿Cuánto es el adyacente? 39,93. ¿Cuál función aplicó? Coseno del ángulo es igual a la adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Ahí despejo la adyacente, que ¿Cuál es más, coseno por hipotenusa. cuál más podía aplicar? ¿Qué función podía aplicar más? También la de tangente, Exacto. tangente del Seno, ángulo.
Voy a aplicar coseno o voy a aplicar tangente porque los dos tienen adyacente. Y ahora para hallar el ángulo, ¿qué necesito hacer? Ya, para hallar el ángulo. Yo les expliqué que una forma Para hallar el sencilla. otro ángulo, Sí, había una forma sencilla de hacerlo. esa de que todos los ángulos de un triángulo suman 180 y como es Exacto. un triángulo rectángulo, el otro Pero ángulo no hemos no. hallado el ángulo todavía, pues tenemos que hallar ese ángulo para poder hallar A ver, el último. este ángulo es El 90. triángulo rectángulo. Exacto. Este ángulo siempre va a ser 90. Si este aquí es 90. Ángulo. Por eso le digo. Como ese compañero, la sumatoria de todo el ángulo es 180, ¿no? Entonces 180 va a ser igual a A más B más C, ¿no? Cada 53 el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 53. 53 me da. Ya. Voy a suponer que ese ángulo es B, ¿no? Más C. Entonces, ese ángulo B que no tengo va a ser igual a 180 menos A menos C. B es igual a 180 menos 37 menos 90, ¿no? ¿Y eso sale cuánto? 50. 53. 53, ¿no? Y el otro caso, como ese compañero puede utilizar coseno o tangente, ¿no? Porque los dos tienen adyacente. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre tangente, ¿no? ¿Sí? Entonces, coseno de 37 sobre adyacente y la tangente es 50, lo mismo de antes, ¿no? Coseno de 37 por 50 metros es igual a adyacente. ¿Y eso sale cuánto? 39.93. ¿Ya? En este caso son metros, ¿no? Que es la distancia que está aquí en la parte final, esta distancia de aquí. Ya tengo aquí mis tres lados, mis tres longitudes y tengo mis tres ángulos. Como indicaba antes, siempre voy a necesitar de ley un lado y un ángulo. Teniendo eso, puedo aplicar la función trigonométrica y puedo hallar los demás datos. No tiene nada de complejidad. Pero eso hay que analizarlo bien en base al enunciado propuesto, ¿no? Como indico, ángulo de elevación es el ángulo que se forma entre la horizontal, el suelo, y el elemento que está suspendido en el aire, ¿no? No sé si existe alguna pregunta en este ejercicio, para poner otro ejemplo. Profesor, ahí se puede utilizar el seno ¿En cuál? en ese ejercicio para sacar la adyacente. Sí puedo utilizar el seno, pero aplicando este ángulo de acá, ¿sí? Después puede repetir ahí cómo sacó el adyacente. Ya, a ver, primero hay que tomar en cuenta con qué ángulo estoy trabajando. Estoy trabajando con este ángulo de aquí. Entonces, si me baso en este ángulo, el opuesto va a ser 30, ¿sí? Y el adyacente va a ser el que no conozca, ¿no? Y la hipotenusa son 50 metros. Entonces dice que el coseno del ángulo es igual a adyacente que no conozco sobre tangente, ¿no? Despejo adyacente, porque es lo que quiero hallar. Entonces, coseno de 37 por tangente, que 50 metros, va a ser igual al adyacente, es decir, 39.93. Ahora puedo hallar, lo voy a comprobar con el otro lado, ¿no? Como ya sé que este ángulo es 53, ¿verdad? Puedo aplicar, pero trabajando con ese ángulo, ¿no? Entonces voy a suponer ahora
que el opuesto, ¿no? Viendo desde esa perspectiva, que el opuesto va a ser este. Este es el opuesto y este aquí es el adyacente, ¿no? Profesor, ahí donde Cambia. dice que uno del ángulo tiene puesta tangente abajo. ¿Será que eso nos puede confundir? Es hipotenusa. Ah, disculpe. Hipotenusa, no, sí es verdad. Eso Aquí lo es, puede confundir. sí, hipotenusa. Le ha puesto tangente. Aquí es hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es 50, gracias. Entonces, mire, ahora han cambiado el nombre de los lados, ¿no? Ahora seno del ángulo va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? No. ¿Sí? Y lo que yo quiero hallar en este caso sería el opuesto, ¿no? El opuesto no me lo sé. Porque el ángulo ya lo sé y la hipotenusa también la sé. Entonces, seno del ángulo, ahora es 53, es igual a opuesto sobre la hipotenusa que es 50, ¿no? Espejo opuesto, seno de 53 por 50 va a ser igual a opuesto. Hagan esa operación. ¿Cuánto sale el valor del opuesto? Lo mismo, 39.93. ¿Está? 39.93. Entonces, yo como ya tengo este ángulo, puedo hallarlo ya sea por el ángulo de 53 o por el ángulo de 37. ¿Sí? Por cualquiera de los dos puedo hallar. Existe otra forma también de hallar, pero tomando en cuenta las longitudes que eso voy a explicar en la siguiente clase, ¿no? Para que no se confunda. Entonces he comprobado que por cualquier ángulo que yo lo encuentre, va a salir el mismo valor de la longitud horizontal de este triángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Existen preguntas? Así mismo podría hallar con el ángulo de 90. No, con el ángulo 90 No. no puedo hallar. Con el ángulo 90 no es aplicable. Solamente puedo aplicar con los ángulos que no sean igual a 90, que sean menor a 90. ¿Entendido? Si tienen un comentario pueden hacerlo en este momento. En un caso que no esté en ninguno de los dos ángulos De él necesito un y solo ángulo. estuviera la hipotenusa. Mire, a ver, hay alguna forma, ¿no? Como decían antes, un ángulo y un lado. Esa es una opción, ¿no? Si no tengo un ángulo, no tengo ninguno, solamente el de 90, que ese ya se supone que es 90. Otra forma es teniendo dos lados, ¿sí? Puedo tener la hipotenusa y la adyacente, o la hipotenusa y, y el opuesto, o el opuesto y el adyacente. Una de esas combinaciones para poder también hallar primero cualquier ángulo y luego hallar los complementarios, ¿no? Necesito por lo menos un ángulo y un lado, o si no, dos lados. Bueno, creo que no hay más preguntas. Si ya comprendieron esa parte, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? En conjunto para practicar, ¿no? Algo parecido primero. Vamos a hacer otro ejercicio. Y quiero que hagan el análisis del mismo. A ver. Ya. Vamos a ver cómo lo analicen este de aquí, ¿no? A nivel del mar, se lanza
un cohete espacial. Y sube con un ángulo constante de 52 grados. Alcanzando una longitud de 1200 metros. ¿Qué altura lleva el cohete en ese momento? Copien esa parte de ahí. Ya, disculpen. A ver, lo primero que quiero que hagan es el gráfico. ¿Cómo lo graficaría? Así como ya no te dice la persona con la cometa, ¿cómo usted graficarían en base a la información que yo tengo ahí? ¿Y cómo ubicarían esos datos? ¿No? Profesor, sería como el primer ejercicio que usted hizo, como el de la cometa, porque es la altura la que vamos a buscar. Hagan el dibujo y me lo envían al WhatsApp para ver cómo ubicaron los datos y cómo graficaron, tomando en cuenta que en base a la información voy a formar un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hagan el dibujo y lo envían por el grupo para ver cómo lo analizaron, ¿no? Ya Arnold ya mandó. ¿Pero en qué posición está el cohete? A ver. Pues le digo que dibujen. H el triángulo, pero yo quiero saber en qué posición está el cohete. ¿En qué posición está el juguete?
Los demás ya terminaron de hacer el dibujo. Profe, tengo problemas con internet, nos pueden enviar. Ahí. Ya Escobar, seguro que el cohete está ahí en esa posición. Claro, profe, como habla a nivel del mar. Se lanza el cohete a nivel del mar, se lanza. Ya lo lanzaron. El cohete ya está en el aire. Ah, ya. Manuel, exacto. El cohete está a esa altura más o menos, ¿no? Entonces yo necesito conocer del nivel del piso hasta donde está el cohete, qué altura hay, ¿no? Voy a hacerlo una vez aquí antes que... A ver, entonces... Vamos a conformar ¿Qué un vamos a triángulo. hallar, profesor? ¿Qué vamos a hallar? La altura, dice, la altura que lleva el cohete en ese momento, ¿no? Es decir, la altura o la distancia que va desde el suelo, ¿sí? Lo tengo aquí y mi cohete está... Voy a hacer mi cohete por aquí, ¿no? Entonces, la longitud va hacia abajo, profe, no sería... Claro, es altura. Mi cohete está aquí, disculpen el dibujo, ¿no? Vamos a hallar la altura, el cohete está arriba. Sí. Y el ángulo que se forma, el que está aquí, 52. Y la longitud sería esta de aquí, 1200, ¿no? Lo que voy a hallar está de aquí, la X, ¿no? Entonces voy a aplicar lo mismo, ¿no? Voy a colocar, no seno, el ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Ya, antes de eso, que me olvidaba, debo determinar el nombre de cada lado. Si trabajo con este ángulo, esta es la parte frontal, es el opuesto, ¿no? Este es opuesto, este aquí es adyacente, lo mismo de antes, ¿no? Y este de aquí es la hipotenusa. ¿Ya? Ahora, viendo la primera función, tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, lo que quiero hallar es el opuesto, entonces puedo aplicar esa fórmula. Voy a hacer el despeje, seno del ángulo por hipotenusa va a ser igual al opuesto. ¿Sí? Va a ser igual al opuesto. Entonces, seno, el ángulo es 52 por 1200 metros, va a ser igual al opuesto o a X, lo que quiero hallar. 945.61 metros. 245 puntos, 945.61 ¿ya? metros. 31 Es metros. el lado opuesto. Entonces, el opuesto o la altura en la que está mi cohete es 945.61 metros, ¿no? Que es lo que me piden hallar. Entonces, hemos comprobado una vez más que mucho va a depender del análisis que yo haga. ¿Dónde ubique los datos? ¿Sí? Es como cuando dan física, ¿no? Los que han visto física en el colegio, ¿no? Que muchas veces, muchos ejercicios es solamente o es importante conocer o hacer bien el análisis, ¿no? Porque la fórmula ya está dada, ¿no? La fórmula, así sea la cantidad que seas, con un simple despeje puedo hallar más datos, pero siempre debo hacer el análisis. Si el análisis no lo hago bien, no voy a terminar los datos como deben de ser, ¿no? Ahí ya tengo esos datos ahí. Quiero que hagan lo mismo de antes. Encuentren el ángulo y encuentren la adyacente. Y me indican los valores. Encuentren el ángulo faltante y la adyacente.
una consulta. En la calculadora, ayúdeme nuevamente repitiendo cómo sacó el seno de 52. Ubica normal, seno de 52. No tiene que hacer ni inversa ni nada. Creo que es 0.78. 1200. Sí. Seno y ubica el valor. Lo que pasa es que me está saliendo error. Entonces, por eso me está Ya, será porque no está configurada la calculadora. En la parte superior hay una opción para pasarla a grado que dice DEC. Si no está a grado no puede trabajar. Está configurado para que recién. Creo que era Shift, seno, 52. No es seno. Ese para la inversa. Si no le sale el valor que es 0.70 y algo que indicaba antes, es porque su calculadora no está configurada para grado. ¿Sí? Entonces, en la parte superior hay una opción, un botón que usted al aplastar cambia a DEC, DEG. Ya, listo, profesor. Ya, ahí sí, ya está. Ahí ya me salió bien, ya. Ya le configuré. $738.79 da la adyacente, profe. 700 ya, voy a comprobar eso que mandaron. El ángulo es 38, ingeniero. Ángulo 38. Los demás, verifiquen. Profe, yo le iba a decir para que me explicara cómo uno saca ese resultado. Ya, bueno, voy a hacerlo acá. 38 es el ángulo. Voy a trabajar con el mismo ángulo, ¿verdad? Primero voy a hallar el ángulo faltante, entonces lo mismo de antes. 180 grados, la sumatoria de todos sus ángulos va a ser igual a 180 grados. A más B más C. ¿Sí? Esos son los nombres de cada ángulo. Voy a suponer que este ángulo 52 es A, este ángulo que está en el superior es B, y este ángulo, el de 90, es C. ¿Sí? El que quiero hallar es B, ¿verdad? Entonces voy a despejar B. B va a ser igual a 180 menos A menos C. B va a ser igual a 180, A vale 52 y C siempre va a valer 90. ¿Y B va a ser igual a cuánto? 38. 38, ¿no? De esa forma encuentra el ángulo. Ahora para hallar el lado, que es el adyacente, puedo aplicar coseno, ¿no? Porque coseno del ángulo, voy a escribir en la parte de acá abajo. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y lo que quiero hallar es en sí el adyacente, ¿no? Y el ángulo lo tengo y la hipotenusa también. Entonces, despejo coseno del ángulo por hipotenusa va a ser igual a adyacente. Adyacente. Coseno del ángulo, coseno de 52 por hipotenusa, que es 1200, va a ser igual al adyacente, lo que quiere encontrar. Entonces, el adyacente, ¿cuánto es? ¿Cuánto le salió? 738,79. 738,79. Esa es una de las formas de hallar ese adyacente. Puedo hallarlo con el otro ángulo, puedo hallarlo con una función diferente, con los datos que me indica o que encontré en el enunciado, ¿no?
Entonces, hay problemas más complicados, ¿no? Pero primero que se entienda, primero el análisis para pasar a problemas más dificultosos, ¿no? A los que han trabajado en la unidad 1, no sé si les salió problemas así parecidos, con mayor dificultad en el tema de problemas con funciones trigonométricas. Solo hay que trabajar de Diego, profe, no lo han hecho. Póngale este. ¿Cómo? Usted ya tocó ese tema de la unidad 1. Que solo el que ha trabajado en funciones trigonométricas es Diego. ¿No? Sobre los problemas con las funciones. En la unidad 1 ya pasó ese tema, ¿verdad? De funciones trigonométricas. Sí, pero problemas. Sí, problemas, pero con, ¿cómo es? Con los cuadrantes en el plano cartesiano. Ya, pero le aparecen Que te enunciados. dicen, no, son ejercicios más. Así Solamente- problemas de lo que usted está haciendo, no. Solamente en plano. Sí, que te dicen el seno es positivo y la tangente es positiva, en qué cuadrante hay, sabiendo que el seno del ángulo es 3 medios, así. Ya le ubican el plano cartesiano, me imagino. Aquí es X y aquí Y, y le ubican valores para que forme el triángulo, ¿verdad? Es el que le mostré antes. Exacto. Ya. Ya vamos a trabajar entonces con eso, ¿no? Para que bueno, sea similar a lo que están haciendo en la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a quedar ahí, aparte, bueno, de explicar los problemas por esta forma, como indica el compañero que aparece en la plataforma, veremos el tema que dice el compañero Macías de los ángulos especiales, ¿no? Para poder avanzar, igual los que puedan trabajar el fin de semana, ¿no? Bueno, Diego dice que más o menos 1 hora los temas más extensos, bueno, más complejos se toma eso. Ahí los otros serían menos de 1 hora para poder, esperando que el próximo viernes no, porque el próximo viernes me imagino que deben de saber que es feriado, ¿no? Por lo del 9 de octubre. Hasta el jueves poder culminar, ¿no? Y las últimas semanas, la semana del 11, solamente enfocarnos, bueno, ya directamente al examen, ¿no? ¿Sí? Igual si no culmina la semana que viene, puedes ir trabajando hasta la semana del examen, ¿no? Que sería hasta el 15-16 de octubre. Ya estamos cerca, mire, falta poco. Estamos a 15 días de que, bueno, esperando que la mayoría apruebe, estén en vacaciones, ¿no? Para prepararse para el siguiente nivel que creo que es a finales de noviembre o principios de diciembre. Entonces vamos a quedar hasta ahí y ya nos veríamos el día lunes, ¿no? Ya, profesor. Ok, se pueden ir desconectando y que tengan un buen fin de semana todos. Ya, profe, está bien. Profesor, ahí le mandé un ejercicio de lo que me tocó a mí. Ya verifico, sí. Sí, para que uno le entienda sinceramente ahí esa parte.